Empezar con la conferencia magistral, que es una ponencia que escribe el doctor Alberto Padilla Arias. Yo voy a moderar y bueno, tenemos esta presentación para que la vean, entonces vamos a dar inicio, por favor. Si quieres poner la primera lámina, por favor. Bueno, en torno a este coloquio, comentaba hace un momento que efectivamente el tema de la violencia no es algo que me apasione. Sin embargo, desgraciadamente se ha ido imponiendo. Yo en la parte, en la síntesis que envié, pues para inscribir la ponencia, decía algo que me parece verdaderamente trágico para nuestro país. Dice algo así como, desde hace algunos meses, aunque pudieran ser ya casi años, pero bueno, digamos que desde hace algunos meses hemos podido observar con una gran preocupación en la prensa nacional una cadena de actos que recuerdan las crónicas de los sacrificios humanos entre los aztecas, solo que sin la cobertura cultural y social. Si realmente en las mañanas en cualquier lado del país encontramos un brazo, una cabeza, una pierna descuartizados, en fin, algo que nos parece espeluznante, todo ello producto de una violencia francamente desmesurada, orientada a generar miedo entre los diferentes cárteles del narcotráfico, el gobierno y el terror a la sociedad. Esto es parte de un panorama que nos sorprende, sin embargo, pareciera que nos olvidamos de que la vida en sí es violencia, ¿no? Es decir, en realidad hay que recuperar a los clásicos en el campo de la sociología, en el campo de la antropología, en la psicología misma, y efectivamente la vida está impregnada de violencia, de actos violentos, de acciones destructivas. Si nos ponemos a pensar que, por ejemplo, se ha convertido ya en una costumbre, cuando se quiere construir un espacio nuevo, ya lo que se hace es dinamitarlo, desaparecerlo y volver a construir otro. O sea, en realidad la destrucción parece ya muy racionalizada, parece muy organizada. Pero todos los días además vemos violencia en las guerras, violencia que parece natural, violencia entre países, entre grupos, entre diferentes grupos culturales, o puede ser imperiales, guerras imperiales que son sistemáticas. Afganistán ya no nos parece raro, es un país invadido por Norteamérica para controlar el paso del petróleo, y en ese sentido nos parece normal relativamente. A veces nos escandalizamos por esto que está pasando en México, lo que pasa en China con este premio Nobel que está en la cárcel producto de la violencia, y ese es el tipo de violencia que nos preocupa. Pero la verdad es que la vida está hecha en buena medida de violencia. Todos los días, asesinamos, o ¿cómo le podemos llamar? ¿Cuántas reses, cuántos animales que mueren pues para que nosotros podamos comer? Y esto parece ser que bueno, eso es parte de la vida cotidiana y tenemos que hacerlo. Es decir, esto parecería absurdo que no tuviésemos que matar para poder comer. Pero lo hacemos en una forma muy civilizada. Al principio era de una manera a veces cruel, ¿no? Ahora es simplemente una máquina que descarga en las reses una descarga mortal. Y bueno, evitamos esto. Hoy hay un escándalo porque en la Plaza México se mata dentro de un circo como es la actividad del toreo. Yo soy un apasionado de los toros y lo confieso, y me parece absurdo cuando alguien se escandaliza de que se mate así a los toros. Tengo otra concepción acerca de esto, tengo una cultura desde que nací
acerca de esto y yo lo veo como una fiesta y no lo veo como violencia, como lo ven los grupos ambientalistas y que tienen razón desde su propia perspectiva. Pero entonces, en ese sentido, es un poco lo que yo quiero destacar. No es una apología de la violencia, sino cómo es que la vida está cargada de violencia y cómo, de alguna manera, la educación es violencia. Unos alumnos de psicología de la tarde hicieron un trabajo que se llama Adolescentes y Violencia dentro del salón de clases. Y una de mis intervenciones en su réplica era, bueno, ustedes no se han dado cuenta que la educación es violencia. La educación es violencia en sí misma. Y esto es lo que voy a tratar de demostrar, que en realidad todo el proceso de aculturación, de socialización, es un acto de violencia. Y bueno, no un acto, es una serie de actos de violencia. Y voy a tomar básicamente a los clásicos para poder demostrar esto y que en cierta medida nosotros también hemos aprendido a violentar nuestros propios deseos, nuestras propias acciones para poder ser, pues entre comillas, civilizados, que es un poco la tesis de Freud en ese sentido, es decir, la cultura implica necesariamente violencia, violencia que se ejerce a la sociedad o al individuo para que él participe de manera socializada en ese contexto. Entonces, vamos a empezar porque también los sociólogos que han trabajado sobre este tema hacen referencia al problema de la violencia. Entonces podemos pasar. Habría que hacer alguna diferencia entre lo que es agresión y lo que sería violencia. Ustedes recordarán una obra famosa de Fromm, de Erich Fromm, que por cierto trabajó algún tiempo aquí en Cuernavaca, que se llamó Anatomía de la Violencia. Es un análisis muy detallado de cómo los seres vivos, en realidad, en buena medida, parte de nuestra energía la dedicamos a la violencia y parte, pues, también a la vida misma. Y en ese sentido, solo que la violencia, la agresión es un acto muy obvio, muy vital, digamos, de los seres vivos. Y digo así genéricos, seres vivos, porque todos, desde las plantas, todos, hay una serie de acciones. Ustedes saben que aquí hay plantas, por ejemplo, que no se pueden dar porque tienen otras enemigas que no las dejan crecer, ¿no? O sea, esto es parte de la vida misma. O peces. Los peces se eliminan unos a otros, los animales también, lo vivimos. Con la única diferencia de que en el ser humano la violencia es, digamos, especialmente racional, ¿no? Y parece como algo distinto, como algo superior en la forma de ser, que yo pongo mis serias dudas acerca de esta superioridad de los seres humanos sobre los animales, pero de cualquier manera habría que analizar esta diferencia entre agresión como algo obvio, evidente, repulsivo, y la violencia que resulta ser un poco más racional, digamos, y un poco más psicológica, un poco más interna, incluso, pues Bourdieu le llama violencia simbólica, ¿no? Althusser, todos estos teóricos franceses se fueron un poco por ese lado, y es ahí que vamos a entrar más adelante en el campo de la educación.